Parece que podamos verlo. Por lo que vamos a hablar con Franco Machiavelli, el responsable de análisis de Admirals en España. Franco, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, José Antonio? Buenos días. ¿Cómo ves la fotografía? ¿Cómo ves el entorno con estos pequeños nubarrones que van cogiendo un poquito de fuerza, pero que el mercado no se lo cree? Exactamente, parece que el mercado no se lo cree y sobre todo si tenemos en cuenta esa gran divergencia de lo que viene ocurriendo con los datos económicos. O sea, de hecho, si me permitís un segundito que os enseñe en pantalla, hay algo importante que debemos destacar aquí antes de ir a la parte técnica y es justamente, fuente de Trading Economics, el dato que conocíamos esta semana de ventas minoristas. Fijaos la gran variación que ha habido. ¿Qué lectura le damos a esto? Justamente con el mercado. Bueno, que la demanda se sigue manteniendo fuerte. Ahora, si nos vamos a ese dato de inflación también que conocíamos esta semana, claro, cualquiera verá que sigue desacelerando, pero es lo que decíamos en su momento. Desacelera, pero no al ritmo que quiere el mercado, o que quiere la Fed, mejor dicho, ¿no? Si ahí nos vamos al último dato de empleo que conocíamos, ese dato de nóminas no agrícolas tan fuerte y tan potente, ¿cuál es la lectura final que se le da a todo esto? La lectura final se le da o sería que la inflación no remite al ritmo que quiere la Fed y que el empleo se mantiene fuerte y que la demanda también. Entonces, si recordamos, que es justamente el texto, la frase que estamos poniendo aquí, el mandato principal de la Fed, ¿cuál es realmente? No es tanto proteger la economía, recordemos eso, es controlar la inflación y el empleo. ¿Cómo viene siendo el empleo? Fuerte, más fuerte que nunca, aunque hablen de datos desvirtuados, incluso si descontamos ese efecto, el dato hubiese seguido siendo positivo, bastante positivo. Entonces, empleo fuerte, pero por otro lado tenemos precios altos y demanda alta. Entonces, es decir, los bancos centrales tienen que seguir con ese ritmo. Fijaos, esto que estamos viendo aquí es justamente el índice de lo que sería las condiciones financieras. Las líneas o las franjas grises son episodios de recesión. Fijaos justamente hasta dónde se elevaba justamente lo que eran el índice de lo que serían las condiciones financieras. Y fijaos dónde estamos ahora. Estamos incluso por debajo de la línea cero, estamos en mínimos y tenemos una inflación que, aunque de momento no remite al ritmo que busca la Fed, y tenemos empleo fuerte y demanda fuerte. Entonces, ¿en qué se puede llegar a traducir todo esto? Bueno, te están dando las respuestas del examen. Es decir, si Powell ya decía que no iban a pivotar, bueno, evidentemente, o sea, eso de pivotar ahora mismo ya no tendría ningún sentido, pero incluso ya lo estábamos viendo con estos últimos resultados de ventas minoristas, cómo justamente se elevaban las expectativas de la tasa terminal de los bancos centrales, de la Fed en este caso, hasta el 6%, ¿no? Entonces, toda esa fotografía sería un poco la fotografía macro. ¿Qué nos está diciendo el técnico en este sentido? Es lo mismo que decíamos contigo la última vez, José Antonio, que estamos dentro todavía de esta pata bajista que estamos señalando aquí. De momento, no hemos salido de esta zona, seguimos estando dentro. Es decir, todo lo que ha ocurrido aquí es lo que se le suele llamar en mercados a nivel técnico ese complex pullback, es decir, ese retroceso. Pero hay algo en lo que me gustaría que nos centremos hoy justamente, que es en esta lateralidad. Es decir, el mercado venía con las últimas subidas que estábamos justamente viendo, veíamos que nos acercábamos justamente a ese nivel de techo, pero ese nivel 4.200, fijaos cómo ahora, poco a poco, la estructura de mercado lo que te va dejando bastante claro es que estamos en un episodio lateral, ¿vale? No solamente eso, sino que por el otro lado lo que tenemos son esos vencimientos de derivados que vamos a conocer mañana. Entonces es el perfecto catalizador para realmente poder llegar a definir si finalmente logramos salir de ese 4.200 o si nos quedamos por debajo. Así que la lateralidad de ahora es el indicador clave en ese sentido a tener en cuenta. Y luego, un dato más importante, índice del dólar. Claro, en vista de que finalmente pueden continuar con un tono más restrictivo, en vista de que al menos la demanda no está reflejando un descenso considerable, cuando hablábamos en su día del índice del dólar y señalábamos esta confluencia que estamos viendo aquí, fijaos, confluencia de suelos bastante evidente, ahora es donde cobra sentido tener en cuenta esta confluencia. Porque los datos de la demanda, evidentemente, muestran que la Fed puede continuar con un ritmo restrictivo. Por lo tanto, vigilemos justamente esta confluencia, ahora sí, más que nunca. Así que muy pendientes en este sentido. No, Franco, ¿el oro? ¿Qué papel puede jugar? Parecía que iba a ser ese valor refugio, nunca termina de despegar al final. Efectivamente, si prestamos un poquito de atención a lo que eran las pautas técnicas que estaban marcando el oro, en el fondo si nos vamos, por ejemplo, a gráfico semanal, lo que al final estamos viendo justamente aquí es un episodio lateral. Es decir, en el corto plazo te ofrece tendencia tanto arriba como abajo, pero en macro estamos en lateral y ahora justamente repitiendo. Entonces, al final, nosotros ponemos mucho énfasis en que el análisis técnico es la última variable a considerar, pero en cualquier caso
a la hora de entrar al mercado tienes que mirar el gráfico, sí o sí. Entonces, si de momento lo que te está mostrando es que remite, hasta que no te dé una pauta realmente que te permita entrar al mercado, no podríamos estar catalogándolo como pues esa segunda opción en términos de timing, como mínimo en términos de timing. Si lo que hacemos es dólar cost average, promediamos, nos indexamos con una parte a algún ETF, bueno, pues eso es otra historia. Pero la pura gestión activa, que va ligada con el timing de mercado, lo que te está diciendo es que de momento está remitiendo, está perdiendo pautas de aceleración que estaba mostrando justamente antes en estas líneas tendenciales, así que hasta que no veamos un giro considerable, al menos en el nivel técnico del oro, no lo podríamos tener al menos como una segunda opción, pero repetimos, sobre todo esto en términos de gestión activa y en términos de timing. No estamos diciendo que dentro de... Dicen que la recesión se va a manifestar este verano en Estados Unidos, en línea con ese indicador de la curva de tipos que se suele reflejar un año más tarde en la economía, pero si tenemos en cuenta esas variables, el oro lo podemos estar vigilando, pero claro, te tiene que dar una pauta técnica clave. Estamos hablando en términos, como decíamos, gestión activa y timing de mercado. Así que hasta que no te muestre una pauta, probablemente a lo mejor más adelante la muestra, sería una buena opción. Pero de momento, ¿qué vas a hacer? ¿Entrar justamente cuando está corrigiendo? Claro, es que justamente hay que tener en cuenta ese timing y eso se logra con el análisis técnico. Así que se trata, como siempre decimos, de unir la macro, el frente corporativo y por último el técnico y que vayan alineados. Al final lo que se busca es justamente eso. Así que veremos en el eventual caso de que el oro pueda llegar a dar un respiro, pues evidentemente estaremos ahí, pero de momento corrige. Así que si corrige, espérate, que no cuesta nada y no tenemos que pagar por esperar en el mercado. Eso es un detalle muy importante. Al final, en el mercado, es decir, podemos esperar hasta entrar en una posición, pero nadie nos obliga a entrar ya. Así que paciencia, simplemente cabeza fría y esperar a que los timings se logren alinear. Básicamente sería eso. 17 de la mañana, muchísimas gracias. Franco Machiavelli, responsable de análisis de Admirals en España. Buen día y buen negocio, Franco. Gracias, José Antonio, igualmente. 3 cuestiones nos asaltan, además de